Patología vulvar. Bueno, ya por enésima vez revisamos lo que es vulva, anatomía de vulva, labios mayores, menores, clítoris, el vestíbulo, que es toda esta parte, vestíbulo. Las glándulas vestibulares menores, tenemos la de Skene, la de Bartolino, la uretra. La patología vulvar, básicamente la vulva es piel, ¿no? Piel con algunos anexos. Por ende, la patología vulvar la ve el ginecólogo, a veces lo tiene que ver el dermatólogo, y casi siempre en muchas patologías van a terminar con estudio patológico, ¿no? Entonces la triada para el manejo a veces de patologías vulvares complejas siempre va a ser los tres, ¿no? Tener un amigo dermatólogo es bueno, un amigo patólogo, tener un amigo neonatólogo para las cesáreas, ¿no? Para los que van a ser ginecólogos, tener un amigo abogado, tener... te salvan, ¿eh? Te salvan. Y así, pues. Este es el último atlas que ha salido de patología de tracto genital inferior. Aquí incluye básicamente lo que es vulva, del año 2011, la nomenclatura. Es larguísimo, no lo voy a... solamente les presento el libro, pero no todo el contenido porque es... Aquí básicamente mencionan cómo catalogar una lesión vulvar y dentro de ese grupo que están catalogando tener una idea de qué patologías como diagnóstico diferencial tienen. A la final es el que te va a dar el diagnóstico definitivo es el patólogo, tu amigo el patólogo. Ellos dicen, ¿no? Definir la lesión elemental, describir la característica de color, superficie, márgenes y configuración, y poner el diagnóstico diferencial, una lista de lo que puede ser. Y reducir el número de diagnósticos utilizando un texto y confirmar el diagnóstico clínico con patología, ¿no? Ahí tenemos las lesiones según color de piel, rojas, manchas blancas, placas, el grupo de lesiones rojas, pápulas, nódulos, el grupo de lesiones blancas, lesiones oscuras, lesiones ampulares, erosivas, ulcerativas y lesiones edematosas. Y según esto, ustedes tienen una serie de diagnóstico diferencial que pueden describir clínicamente, confirmado patológicamente. Para llegar a un diagnóstico definitivo tienen que hacer una historia clínica adecuada, preguntar antecedentes, factores de riesgo de cáncer vulvar, un adecuado examen físico y los exámenes complementarios, ¿no? La parte biopsia, test de Collins, la vulvoscopía, que ahora lo vamos a ver. Preguntar por antecedentes familiares de cáncer, etcétera, etcétera. Cómo es el síntoma, una adecuada anamnesis, los hábitos que tiene la paciente que podrían ser factores de riesgo de cáncer vulvar, ¿no? Antecedentes familiares, personales. El hecho de tener obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas, diabetes, síndrome metabólico, que eso suena más a factor de riesgo de cáncer de endometrio, también es factor de riesgo de cáncer de vulva, pero no tan fuertemente asociado como para cáncer de endometrio. Es un factor de riesgo, pero no tan fuertemente asociado. El haber tenido ITS, todo lo que hemos hablado antes en la primera parte, el uso de métodos anticonceptivos y los hábitos de higiene, los hábitos nutricionales y los hábitos sobre todo sexuales. Todos ellos constituyen parte de la historia clínica que tienen que describir bien para más o menos tener una aproximación frente a qué estamos diagnosticando en la vulva, ¿no? Hay una clasificación que sigue vigente hasta ahora, desde el año 2003, que es la clasificación de la enfermedad vulvar, en tres puntos. Desórdenes epiteliales no neoplásicos de piel y mucosas, 2, desórdenes epiteliales neoplásicos, y 3, tumores invasores, cáncer, propiamente dicho. Dentro de los desórdenes epiteliales no neoplásicos, ahí tenemos el famoso líquen escleroso, la hiperplasia escamosa y la distrofia mixta. Dentro de los desórdenes epiteliales neoplásicos, ahí tenemos dos grupos. Los VIN, ojo que es VIN, no VINE. VIN es vulva. Cuando lean VINE, con A, VINE es vagina. Y cuando lean NIC es cuello uterino. Entonces el VIN, 1 displasia leve, el VIN 2, VIN 3 o displasia severa y carcinoma in situ. Son las neoplasias intraepiteliales escamosas vulvares, VIN. Y las neoplasias intraepiteliales no escamosas, ahí tenemos la enfermedad de Payet de la vulva, porque también tenemos el pezón de la vulva, y tenemos el melanoma vulvar. Es lo mismo, pero solamente de que aquí ponen énfasis del riesgo de hacer cáncer, ¿no? Generalmente el BIN es una lesión precancerosa de alto grado, ¿no? De 2 o 3,
y la enfermedad de Payet. Vamos a desarrollar trastornos epiteliales no neoplásicos de la piel y mucosa, el líquen esclerosa, hiperplasia escamosa, células escamosas y la mixta. El líquen escleroso. No se olviden que es no epitelial, ¿no? Es un trastorno vulvar no epitelial. Básicamente se caracteriza por una atrofia, ¿no? Asociada a hialinización, esto en la microscopía, del colon del epitelio de etiología desconocida, donde hay un aumento de la grasa subcutánea en una vulva atrófica. Esta patología es frecuente sobre todo en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Es la lesión blanquecina. ¿Se acuerdan la clasificación de lesiones blancas? Ya, la más frecuente es líquen escleroso, dentro del grupo de las lesiones blanquecinas. Se presentan a cualquier edad, pero es principalmente en mujeres posmenopáusicas. El síntoma principal, prurito. El primer síntoma de la patología benigna y maligna de vulva es prurito. Pica por todo la vulva, ¿sí? Ahí van a encontrar la piel pálida, de aspecto arrugado como piel de cebolla o pergaminado. El diagnóstico definitivo te lo va a hacer la biopsia, el amigo patólogo. Entonces van a ver una lesión así, blanquecina, apergaminada, arrugada, brillosa y que pica. Y sobre todo en una vagina de una mujer posmenopáusica, una vagina atrófica. Entonces tienen que pensar en líquen. Le hacen el diagnóstico, sacan un pedacito, una biopsia saca punch, saca bocadito, y lo mandan al patólogo. La localización más frecuente es la parte central, clítoris, periné y labios menores, la parte central de la vulva. ¿Ok? Aquí labios menores, clítoris acá arriba, ahí es la zona más frecuente donde se encuentra el líquen escleroso. Histológicamente vamos a ver hiperkeratosis, afinamiento del epitelio, colagenización del tejido adyacente e infiltrado inflamatorio. ¿Produce cáncer en riesgo? Sí, hay un pequeño riesgo de 2 a 4%. Y el tratamiento es tópico con cremas de corticoides o testosterona. ¿Ok? Vienen preparados combinados, por ejemplo, testosterona con hidrocortisona en crema. ¿Ok? El clobetasol, que es un corticoide muy potente. Hiperplasia escamosa. La hiperplasia escamosa, antiguamente llamada líquen simple crónico. El líquen escleroso ha permanecido como tal, y el líquen simple crónico ha cambiado a hiperplasia escamosa. Es un trastorno también inespecífico, consecuencia del rascado crónico vulvar. Aparece en pacientes que tienen vulvovaginitis candidiásicas a repetición, vulvitis atrófica, inflamaciones crónicas de vulva. El prurito es muy intenso, que a veces despierta en la noche al paciente de su rico sueño, la despierta porque pica un montón. La localización más frecuente ya es más afuera, en comparación del líquen escleroso, que es más clítoris y labios menores. En hiperplasia escamosa es labios mayores, es más hacia afuera la vulva. También puede verse en labios menores, clítoris, pero lo más frecuente aquí es hacia afuera, no se olviden, en labios mayores. Histológicamente vamos a encontrar muy parecido a lo que se ve en el líquen escleroso. Hiperkeratosis, acá sí hay acantosis y el infiltrado inflamatorio profundo. ¿Ah? Se pierde la relación del epitelio con estroma. Normalmente se ve una cuestión así dentada, ¿no? Aquí se pierde y ven un montón de invasión inflamatoria, de células inflamatorias en la base de la dermis. El tratamiento también son corticoides, básicamente. Y acá no es tanto testosterona, sino solo corticoides. El menos potente corticoide que pueden usar vía tópica es la hidrocortisona. El segundo más potente, la betametasona. Y el más potente, el clobetasol. La distrofia mixta vulvar no es más de que una combinación de las antes mencionadas. Coexisten zonas de hiperplasia con líquen escleroso. Es una coexistencia, ¿no? Alguna predomina más que la otra. La frecuencia es 15% de la distrofia, se observan islotes hiperkeratósicos blancos y zonas de epitelio delgado y arrugado. Aquí la atipia, o sea, el riesgo de cáncer es mayor que cuando se presenta únicas cada lesiones. Cuando es mixta, aumenta un poquito más el riesgo de cáncer vulvar. El tratamiento primero cubren la hiperplasia y luego se van al líquen escleroso. Van a utilizar generalmente mezclas de corticoides con testosterona. Ahora pasamos al siguiente grupo de desórdenes epiteliales ahora. Estos son desórdenes epiteliales. El BIN,
Salud, BIN. Hay dos clasificaciones del BIN, del 89 y de 2003. Todavía en la literatura mencionan ambas. El más antiguo es el BIN 1, o leve, displasia leve, BIN 2, displasia moderada, o BIN 3, displasia severa de vulva. BIN. Y en el año 2003 sacaron una clasificación que es la más usada ahorita, que es describir BIN indiferenciado y el BIN diferenciado. Porque con esta clasificación podemos predecir con mayor pronóstico el riesgo de hacer cáncer de vulva. Tienen distinta etiología y todo eso. Ahí está la gran diferencia, resumida así como para que no se olviden. El BIN indiferenciado es el de mayor frecuencia. Hay una gran desorganización del epitelio producida por infección viral, corrijan ahí, no es vital, viral. O sea, este está relacionado al famoso papiloma virus humano. El BIN indiferenciado. Es frecuente en mujeres jóvenes, fumadoras, se encuentra multifocal y multicéntrico. En este que tiene papilomavirus, el riesgo de cáncer es mínimo, es el de menos riesgo de cáncer. ¿Ok? El multifocal con VIH, con VPH, perdón, positivo, el indiferenciado es el menos riesgo de cáncer. En cambio, el BIN diferenciado, ahí encontramos atipias celulares en las capas basales y parabasales del epitelio, no se correlaciona con la infección del papilomavirus. Acá no hay infección del virus. Está asociado a trastornos epiteliales no neoplásicos, como líquen escleroso y líquen hiperplasia epitelial. Esto se ve más en mujeres mayores y tiende a ser unifocal o unicéntrico. Y progresa rápidamente al cáncer, carcinoma invasor. Entonces recuerden, a veces uno cree que el indiferenciado es el más peligroso para el cáncer, acá es al revés. El diferenciado no se correlaciona con PBH, es unicéntrico, unifocal en gente mayor y se correlaciona más a cáncer invasor de vulva. Y el indiferenciado se correlaciona con papilomavirus, menor riesgo de cáncer y es multifocal. Y en gente más jóvenes, ¿no? Eso es lo que tienen que recordar, porque sí preguntan esto. Los síntomas en general del BIN, pica, prurito, por enésima vez, hay a veces ardor, dispareunia, solo o con la visualización de lesiones. Incluso un grupo importante de pacientes son completamente asintomáticas. Y si no somos meticulosos en el examen vulvar, se nos puede escapar. Y lamentablemente, yo me da culpa, ya la hice hace tiempo, cuando examinamos a una mujer que va por descenso, etcétera, de frente le metemos el espéculo, no nos damos tiempo de revisar vulva, estirar los labios mayores, menores y buscar bien. A veces la paciente también, oye, ¿qué me está viendo? No, mi problema está adentro, no afuera, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado porque, les digo algo, cuando yo tengo cáncer vulvar en el hospital, y yo les pregunto, si no, ¿por qué no te has hecho ver? Doctor, me han visto como 20 médicos antes de que termine acá con cáncer avanzado. Es porque no saben diagnosticar cáncer de vulva, se nos escapa. Pensamos que es un lunarcito, un líquen, hipoestrogenismo. A todas estas pacientes, recuerden, cuando tengan cáncer de vulva, pregúntale, ¿te has visto médico? Varias veces y me han recetado cremitas, Ovestin, Nicodel, me han recetado todo. Y son manipuladas. Y el problema sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Ahí tienen un BIN indiferenciado. El indiferenciado, ¿hay alto o bajo riesgo de cáncer? PBH positivo o negativo. Listo. ¿Multifocal o unifocal? Multifocal. Ahí está, aquí, aquí, aquí en la vagina, en el ano, por todo lado. Aquí es multifocal, extenso a veces, etc. Y el diferenciado es unifocal, generalmente es un solo lado el comprometido, ¿ok? Se correlaciona al líquen escleroso y a la hiperplasia escamosa y no es PBH negativo y alto riesgo de cáncer, unifocal. Tratamiento individual según la edad, localización y extensión de la lesión. Lo más conservador posible, no hay que ser radicales para eso, sobre todo si son mujeres jóvenes. La conducta expectante solo en pacientes embarazadas, no tocar la vulva, pero después que nazca el bebito, si persiste la lesión, sí tienen que hacer un tratamiento. Habitualmente las embarazadas tienden a desaparecer las lesiones una vez que nace el bebé, después del puerperio. En el BIN indiferenciado, una resección local amplia basta con 5 milímetros de margen de seguridad hasta incorporar tejido celular subcutáneo. Ese es el tratamiento de lesión, resección local amplia. ¿Ok? Acá está la lesión, tienen que cortar lo más profundo que puedan
hasta incorporar tejido celular subcutáneo, llevarse todo el epitelio de la dermis con 5 milímetros de margen de seguridad. En el indiferenciado tenemos la resección local amplia de elección, hay también resección con ASALIP, hay vaporización con láser CO2, ¿ok? Lo bueno de que utilizar este láser hay un excelente control de la profundidad, ¿ok? De la profundidad. Útil sobre todo en lesiones extensas, perianales, clitoideas y uretrales. En las zonas donde las zonas son bien delicadas para tratar y quemar, ahí el láser con CO2 te ayuda. De elección en el tratamiento de lesiones multicéntricas y extensas, no se olviden. Compromiso de vagina y cuello y vulva. El tratamiento tópico con crema, el famoso Mikimoc y Mikimox. ¿Ok? Cuando quieren ser conservadores. El diferenciado, que es el de alto riesgo de cáncer, ahí sí el tratamiento siempre se recomienda que sea quirúrgico. Ahí no que usar cremita, ni vaporizaciones, ni cauterizaciones, no. Quirúrgico, sacar la lesión totalmente. ¿Ok? Aquí no se recomienda la vaporización con CO2, por ejemplo. Es diferente. Siguiente paso, cáncer de vulva. Vámonos a cáncer de vulva. En cáncer de vulva, ya. En cáncer de vulva está localizado más o menos el cuarto cáncer ginecológico más frecuente. Esta cifra es de Estados Unidos, ¿ah? Endometrio, cervix, ovario, vulva. En Perú es cuello uterino a la cabeza. Segundo lugar, bueno, acá no consideran a la mama, pero si fuese mama va por arriba en Estados Unidos. Sin considerar mama, en Estados Unidos endometrio, cervix, ovario, vulva. En Perú es cervix, endometrio, ovario, vulva. Considerando la mama, la cosa cambia. Si estamos hablando en país desarrollado o en Lima, mama la cabeza. Mama la cabeza. Le sigue, ¿cuánto está el cuello uterino? Cervix. Le sigue ovario. Le sigue endometrio. Y vulva, 1%. 1%. Y vagina, ni reportan cáncer de vagina primario, solo secundario metafásico. Ya lo vamos a ver. Este es para Lima. Para Perú, le gana cuello uterino sobre mama. Y para Lima, le gana mama sobre cuello uterino. Factores de riesgo de cáncer de vulvar, ahí los tienen, son muchos. Factor nutricional, hábitos higiénicos, infecciones previas, ITS, virus, chancro, sífilis, todo lo que hemos visto. Vectores inorgánicos, irritantes locales crónicos. Que todo ello conlleva el desarrollo de lesiones precancerosas, los DIN que hemos hablado, cáncer intraepitelial y cáncer invasor. ¿Qué factores de riesgo tenemos para cáncer de vulva? Edad avanzada, posmenopausia. Generalmente cáncer de vulva he visto siempre en mujeres de edad mayores, nunca he visto hasta ahora en edad reproductiva. Es un cáncer de mujeres avanzadas, de edad avanzada. Nivel socioeconómico bajo, relacionado por la pobre higiene, promiscuidad, historia de distrofias vulvares previas, historia de ITS previas, sífilis, condilomas, herpes, genitales, VPH, etcétera, historia de diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, y el antecedente de haber tenido neoplasias próximas a la vulva. Miren ustedes, 70% del cáncer de vulva lo encontramos por encima de los 60 años de edad. Y solamente un 7% están por debajo de los 40 años de edad. Es un cáncer de mujeres de edad avanzada, no se olviden, vulva. Ahí tienen un cáncer de vulva, este es un NIC3, un carcinoma in situ, ¿no? Localización más frecuente de cáncer de vulva, pregunta examen, labios, entre labios mayores y menores 70%. Labios mayores y menores 70%. Clítoris 16%, región vulvo perineal uretra 6%. Naturaleza habitualmente multicéntrica. El aspecto macroscópico, ¿cómo se ve el cáncer de vulva? Como una úlcera, como una bolita, un nódulo plano o un nódulo sobrelevado, una mácula, una pápula, o como una lesión vegetante, como un condiloma. Ojo que no todo condiloma es condiloma. Puede ser un cáncer de vulva. Sobre todo si es una mujer posmenopáusica que ven un condiloma ahí, una lesión cauliflower, como decimos, vegetante, piensen en un cáncer de vulva.
Todos ellos tienen que tener estudio patológico, busquen al amigo patólogo. A veces se puede presentar de forma difusa, pero más frecuente es circunscrito. Este es un tipo ulcerado. Esta úlcera que ven acá ustedes, esta paciente pasó, sí, doctor, me dijeron que tengo sífilis, me dieron mis ampollas, que tengo chancro, que tengo tal, y no se me sana, doctor. Mandamos biopsia de esto, cáncer de vulva. Ese es el tipo ulcerado. El más frecuente, epidermoide, carcinoma epidermoide de vulva. Es el estirpe histológico más frecuente de cáncer de vulva. Segundo lugar, ya tenemos los melanomas, tenemos el tipo indiferenciado, sarcoma, bueno. El epidermoide de lejos de la cabeza, es 86%. La propagación es local, localmente por piel próxima a órganos vecinos, a órganos huecos vecinos, vagina, recto, uretra, tejido al suelo pélvico, etcétera, etcétera. Propagación sanguínea a órganos a distancia, relacionado con la metástasis a distancia. Y linfática, principal vía de diseminación. Pregunta examen. Vía linfática. Vía linfática. Y lo hace de forma ordenada, así como el cáncer de mama. De forma ordenada. ¿Cómo es de forma ordenada? Tiene niveles ganglionares. El nivel 1 corresponde al grupo inguinal superficial. El nivel 2 al inguinal profundo, ¿ok? Y a los ilíacos externos. Y el nivel 3, ganglios ilíacos profundos. Nivel 1, inguinal superficial. Nivel 2, inguinal profundo. Ilíacos externos distales. Y el nivel 3, ilíacos profundos. Ilíacos profundos. La difusión linfática es escalonada por etapas. Así más o menos es la manera en que se disemina el cáncer de vulva. Hacia arriba y hacia adentro. Superficial a lo profundo hasta el ilíaco y hacia arriba, de abajo para arriba. Ese es el drenaje y la diseminación linfática en la vulva. Relación del tamaño del tumor con compromiso ganglionar, bueno, eso es como cualquier cáncer. El T1 son los tumores menores de 2 centímetros, diseminación ganglionar 20%. El T2 son tumores mayores de 2 centímetros, diseminación ganglionar el doble, casi 50%, 45%. En el estadio 3 ya le encontramos 53% y en el estadio 4 90% de diseminación ganglionar. El carcinoma verrucoso, el que parece una coliflor, tiene una característica que no es tan metastatizante. Es una variedad especial poco frecuente, localmente invasor. No se disemina, tiene mejor pronóstico. No se disemina a distancia fácilmente. Cuando vean un cáncer verruga, en cambio cuando vean una úlcera, la cosa cambia. ¿Ok? Tiene tendencia a recidivar localmente. Ahí tienen el estadio de cáncer de vulva, estadiaje. 1, limitado a vulva. 2, de cualquier tamaño con extensión a estructuras perineales adyacentes. Es decir, el tercio más bajo de la uretra, tercio más bajo de la vagina o del ano. Los orificios que están en la vulva, los 3 orificios. Con ganglios negativos. ¿Ok? En el 1, limitado a la vulva, 1A, lesiones menor o igual a 2 centímetros de tamaño, limitados a la vulva o al perineo y con invasión estromal menor de 1 milímetro, sin metástasis nodal. En el estadio 1B, lesiones mayores de 2 centímetros, con invasión estromal mayor de 1 milímetro, limitado a la vulva perineo, con ganglios negativos, ambos con ganglios negativos. ¿Ya? Menor o igual a 2 centímetros, mayor de 2 centímetros. En el 2, no interesa el tamaño, interesa que compromete los huecos, los 3 agujeros, pero tercio bajo de la uretra, la vagina y el ano, con ganglios negativos. ¿Ok? Y en el 3, cualquier tamaño, ¿ok? Adyacentes o sin esta de los 3 agujeros, pero con ganglios positivos. Ganglios positivos. El A, 3A, metástasis a un ganglio linfático mayor de 5 milímetros, a 1 o 2 ganglios linfáticos menores de 5 milímetros. El B, metástasis a 2 o más ganglios linfáticos mayores de 5 o metástasis a 3 o más ganglios menores de 5. Y el C, con ganglios positivos con diseminación extracapsular. No creo que les pregunten, pues algo tan rebuscado, por lo menos memoricen bien el estadio, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y el 4 vendría a ser el tumor que invade a otras estructuras regionales, o sea, los agujeros, pero la parte alta.
2/3 de uretra superior, 2/3 de vagina superior o distantes. Pregunta examen. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de cáncer de vulva? Pica. Doctor, pica. Prurito. Prurito y prurito. Signos que van a ver en la vulva cuando pierde brillantez de la pilomucosa. Mire que son signos inespecíficos, muchas veces confundidos con una simple vaginitis hipoestrogénica, colpitis hipoestrogénica, vulvitis hipoestrogénica, induración circunscrita en su base, masas excrecientes o mamelonadas, úlcera de fondo granuloso y sangrante, cuando los órganos no se mueven, ya es cuando es enfermedad avanzada. ¿Cómo diagnostico el cáncer de vulva? Doctor, vengo porque me pica. Allá. Ah, está seca la vagina, señora. Su vestín, tome ya. Regrese en una semana. Doctor, me sigue picando y me pica más todavía. Perfecto. Vulvoscopía. ¿Qué cosa es la vulvoscopía? Utilizar el colposcopio para ver cuello uterino, para ver vulva. Lo mismo, es una imagen magnificada nada más de la vulva. Le he hecho ácido acético, le he hecho azul de toluidina para el test de Collins, que ahora lo vamos a ver más adelante. 2. Citología por raspado. Raspo la lesión con una hoja de bisturí, la raspo y lo mando a estudio citológico. 3. El test de Collins, que ahora lo vamos a desarrollar. Y 4. Biopsia cuando la lesión sale sospechosa positiva. Biopsia. Casi todas las lesiones de la vulva van a terminar en biopsia como diagnóstico definitivo. ¿Ok? Ahí tienen el test de Collins. El test de Collins se realiza con azul de toluidina. Eso fue pregunta examen, al 2%. ¿Cómo se utiliza? Es un colorante nuclear que pinta las células atípicas de color azul quedan. ¿Cómo se realiza? Limpio con suero fisiológico la vulva, pincelo con solución azul de toluidina al 1%, lo pincelo toda la vulva, lo enjuago, lo decoloro con ácido acético al 1%, y donde quede azul, ahí tienen que hacer biopsia. Normalmente debe decolorar y despintar todo. Pero si queda una porción azulita, ahí tienen que biopsiar. Y eso es todo el test de Collins, el famoso test de Collins que preguntan en los exámenes. Azul de toluidina. Bueno, las biopsias se deben hacer para comprobar el tumor, para el estudio de lesiones dudosas, para decisión en cuña, exéresis y sacabocado punch, dependiendo del tamaño del tumor. ¿Cómo se hace el tratamiento? Cuando es carcinoma in situ o estadio clínico 0, el tratamiento de elección, resección local radical. O, si quieren ser un poquito más agresivos, vulvectomía simple, cuando es multicéntrico. ¿Ok? Vulvectomía simple, no se confundan con vulvectomía radical, porque eso también fue pregunta en un examen. Vulvectomía simple para el in situ. El margen debe tener de 0,5 a 1 centímetro por fuera del borde aparente de la lesión. Hay tratamientos tópicos que no son de elección porque tienen alta recurrencia, como el 5-fluorouracilo en crema, ¿okay? Pero se utiliza solo cuando la paciente no puede ser operada por riesgo quirúrgico alto, como una alternativa no quirúrgica. Cuando el estadio clínico tenga 1A, que es el microinvasivo, cuando tiene menor de 1 milímetro de invasión estromal, el microinvasor, ¿se acuerdan el TNM? No más de 1 milímetro de invasión estromal, vulvectomía total. ¿Cuál es el in situ? Vulvectomía simple. El microinvasor o 1A, vulvectomía, y cuando tengan más estadios del 1B para arriba, vulvectomía radical. Así de resumido. Vulvectomía simple, in situ. Vulvectomía total, el 1A o microinvasor. Y vulvectomía radical de 1B para arriba. Además de su radioterapia, quimioterapia que a veces asocian, ¿no? Pero no viene el caso revisar eso. En el estadio 4, cirugía ultrarradical, descentración pélvica, sacar toda la pelvis. En algunos casos individualizados, su radioterapia, su quimioterapia, tratamiento paliativo. El pronóstico depende del tamaño de la lesión, el compromiso de ganglios linfáticos, como cualquier cáncer, como cualquier cáncer. Los tumores menores de 3 centímetros con ganglios negativos, 80% sobreviven en 5 años. Menores de 3 centímetros, pero con ganglios positivos, y si son superficiales, 40% viven en 5 años y 20% si los ganglios son profundos. O sea, los grupos ganglionares que hemos mencionado.
También difiere del tipo histológico y del estado inmunitario de la paciente. Dejamos en paz la vulva, ¿sí? Vámonos adentro, a la vagina. Patología vaginal benigna. Hay dos lesiones básicas. Miren, la vagina no hay mucho que hablar, es un par de diapositivas. Porque la vagina, hemos dicho, es un tubo. Es un tubo de epitelio poliestratificado escamoso. Punto. No hay muchos anexos. En la vulva sí, es más complicada la cosa. ¿Qué patologías benignas conocen en vulva? Los quistes del conducto de Garner, que es uno de los más frecuentes, que son remanentes, ¿de quién? Del conducto de Wolf. Eso preguntan siempre. ¿Ok? Mesonéfrico de Wolf. Siempre se localiza en la cara anterior de la vagina. Esa es la localización habitual. En la cara anterior de la vagina, en la línea media. Y los quistes de inclusión, que estoy seguro que más de uno aquí presente han provocado. No, doctor, es que no lo ven luego, pero ustedes han hecho sus epicios cuando eran presidentes, perdón, internos, y no han hecho el seguimiento al paciente. Y yo los veo luego, como ginecólogo, doctor, y me duele y una bolita me ha salido. Estos quistes de inclusión son provocados iatrogénicamente, al suturar mal una episiotomía. Cuando no afrontan bien los planos y meten piel por debajo, se forma luego como una sustancia, como un requesón, que va creciendo y se palpa como un nódulo, un quiste de inclusión. Hay que quirúrgicamente sacarlo y corregir y volver a afrontar los planos. Este es un quiste de Garner, grande, que está sobresaliendo en la pared anterior de la vagina. Yo tengo un caso que operé, me llegó ahí en la parte privada, y era una mujer de 32 años, virgen. Nunca tuvo relaciones. Y lamentablemente para operarla quirúrgicamente tuvimos que abrir, sí. Y eso fue hace años. Neoplasia vaginal. Bueno, de cáncer de vagina, creo que lo más importante es revisar el TNM, pero vamos a hablar de algunas cositas básicas. El carcinoma in situ de la vagina, cáncer vaginal invasivo, son los más raros cáncer ginecológicos. ¿Ok? De todos los cánceres ginecológicos, el último, abajo, pongan vagina. Menos del 1%, mucho menos. Sobre todo el primario de vagina, esa fue pregunta examen, es el más infrecuente que hay, el primario de vagina. Más frecuente es el metastásico a vagina que el primario de vagina. ¿Ok? Sobre todo el metastásico de cuello uterino, ¿no? Bueno, es un cáncer de vagina que se vio en una colposcopía, ya verrucoide, ese es el tipo como se ve. Tumoración esofítica de vagina constituida por mamelones de papilas vítreas, irregulares, friables, etcétera, etcétera. 1 a 2% de toda la malignidad ginecológica, o yo diría menos del 1%, corresponde al cáncer de vagina. ¿Cuál es el estirpe celular más frecuente? Carcinoma de células escamosas. Se presenta en mujeres mayores de 55 años, mujeres en posmenopáusicas. Esto preguntaron en varios exámenes, le pongo el dato. No se olviden que el carcinoma de células escamosas es más frecuente, pero hay un estirpe celular que es el adenocarcinoma vaginal. Adeno, ¿ah? Mire que estamos hablando de un epitelio escamoso, donde no hay glándulas. Pero este es un cáncer adeno, es un cáncer glandular, que se ve en las mujeres que han sido expuestas intraútero al dietilvestrol, que actualmente ya no se usa, pero en la antigüedad se usaba, y cuando las mujeres estaban expuestas por algún motivo al dietilvestrol, esas niñitas que estaban intraútero, cuando nacían, hacían adenocarcinoma de células claras. Y eso lo preguntan en los exámenes. Antes de las 18 semanas de gestación, mientras estaba en el útero materno. Vamos a esto, al TNM rapidito de cáncer de vagina. 1, 2, 3 y 4. Este es el TNM, el estadiaje más sencillo que existe en el cáncer. No tiene ABC, nada. Es 1, 2, 3 y 4. 1. El carcinoma se limita a la pared de la vagina. 2. El carcinoma comprometió tejido subvaginal, pero no llega a la pared pélvica. O sea, ya está por debajo de la mucosa vaginal, pero no llega a la pared pélvica. 3. Llega a la pared pélvica. 4. Ya está más allá de la pelvis verdadera o comprometió la mucosa de la vejiga o recto. Los edemas ampulosos como tales no permiten la asignación de un caso de estadio 4. O sea, cuando vean edemas ampulares, eso no es para decir 4. El A, vejiga recto. El B, otros órganos a distancia.
¿Ok? Está fácil. Ahí tienen una fotito más o menos donde ilustran el cáncer de vagina en sus distintos estadios. Ahí tienen el uno. ¿El uno cuál era? Confinado a la pared vaginal. Ahí está el esquemita. El 2, ¿cuál era? Por debajo de la pared vaginal, pero no llega a la pared pélvica. Ahí está, el tumor está por debajo de la pared vaginal. El 3, ¿cuál era? Llega a la pared pélvica. ¿Ven? Pasó y llegó a la pared pélvica. El 4A, vejiga, recto, y el 4B, otros órganos a distancia, pulmón, hueso, pelvis, etcétera, etcétera. Con sus respectivas fotitos, ¿ven? Resonancia magnética. Siguiente paso a desarrollar. Patología neoplásica benigna de cuerpo uterino y de endometrio, benigna. ¿Ok? Y decir patología benigna de un cuerpo uterino es hablar de miomas, pues de lejos mioma, es la patología ginecológica más frecuente. Y porque está la fotito ahí también, ¿no? Ya. Miomas, miomatosis uterina. Los miomas uterinos son tumores benignos que están desarrollados por la expansión monoclonal de células genéticamente mutadas. Esta es una mujer que tiene miomas por todos lados, mioma intramural, subseroso, submucoso, etcétera. La fisiopatología de crear un mioma es lo que le decía. De un miocito normal sufre una mutación somática, la cual al estar en un ambiente propicio, desarrolla una expansión monoclonal. Fue pregunta de examen, acuérdense, monoclonal. De tal forma que de un miocito mutado crea un mioma. Si son varios miomas, son varios miocitos que están mutados y que a la exposición de esteroides, hormonas esteroideas, etcétera, desarrollan el mioma. Aquí hay un tema de inducción de receptores estrogénicos y receptores de progestágenos. Yo no sé, por ahí varios colegas me han dicho que creen que la progesterona atrofian y achican los miomas. Doctor, que estoy recibiendo Depo-Provera porque me dijeron que tengo miomas para mi tratamiento de miomas. Y recibe meses de Depo-Provera, medidor sin progesterona. Y no saben de que la progesterona también hace desarrollar y crecer los miomas. En el embarazo predomina estrógeno y progesterona. ¿Crecen o no crecen los miomas? Terriblemente crecen. ¿Ok? Hay inducción de receptores estrógenos, progesterona. Estos inducen la producción de factores de crecimiento y receptores de los factores de crecimiento. ¿Los factores de crecimiento de qué? De la matriz extracelular. Fibrina, colágeno, elastina, metaloproteinasas, etcétera, etcétera. Existen miomatosis familiar y en la paciente un 15%. En esos grupos familiares en donde todo el mundo tiene miomatosis severa, la madre, la hija, tal, le hacen estudios de los cromosomas en esos miocitos y lo que encuentran son estos. Lo más frecuente, la translocación 12-14, en el 20% de los casos. La deleción del brazo Q del cromosoma 7. La reestructuración del 6. La trisomía del 12. La reestructuración del cromosoma 1. ¿No? La leiomiotosis uterina se origina en la zona intramural y a partir de este lado se va hacia el subseroso o hacia el submucoso. Recuerden de que no tiene cápsula propia, como un quiste. Lo que tiene es una pseudocápsula. No cápsula, sino pseudocápsula. Que no es más que la capa de colágeno que se va aglomerando, digamos, a medida que el mioma crece centrífugamente. Va creciendo y va empujando. Y se condensa el colágeno, las fibras. Y eso me permite un plano de disección para sacar los miomas, hacer miomectomía, yo diseco por acá y sale bonito. Pero esto no es cápsula, sino es una pseudocápsula. Cambio degenerativo, 60% de los casos. Pregunta examen, ¿cuál es el cambio degenerativo más frecuente en los miomas? Hialina.
degeneración hialina. Hay la degeneración quística, mixomatosa, la calcificación, la grasa, la necrosis, la degeneración roja más frecuentemente observada en los casos de gestantes con miomas. Y eso es básicamente porque el mioma crece tan rápido a expensas de no crecer su vascularización. O sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero la vascularización no desarrolla tan rápido. Entonces eso provoca una isquemia relativa entre el tejido miomatoso con los vasos sanguíneos que lo alimentan y lo irrigan, provocando infartos rojos, degeneración roja. La degeneración maligna o sarcomatosa ya pasó de moda. Ya se sabe de que el leiomiosarcoma nunca vino de un mioma que ha degenerado. Ese concepto ya pasó a la historia. ¿Ok? El leiomiosarcoma es leiomiosarcoma desde el inicio. Programado ya a ser desde el inicio. No es un mioma que ha degenerado. Clasificación de los miomas. Como habíamos mencionado, hay que agradecer a esta señora porque nos permite visualizar todos los tipos de miomas. Subseroso, intramurales, submucosos todavía 3. Hay que reclamarle porque no tiene el cervical. Pero acá tiene el intraligamentario, miren, en el ligamento ancho ahí hay otro mioma. ¿Ah? Increíble. Clasificación de Weinstein y de la Bastida. Weinstein es lo que más están preguntando, el T0, T1 y T2. Eso sí están preguntando, doctores. Y es fácil, facilito es. 0. Esta es la clasificación histeroscópica, o sea, cuando los miomas están por dentro, en la cavidad endometrial. El 0, todo el mioma está en cavidad endometrial. El 1, más del 50% está en cavidad endometrial, menos del 50% intramural. Y el T2, menos del 50% en cavidad endometrial o más del 50% intramural, o sea, está más hacia la pared. Y eso es todo. ¿No? La Bastida. Esta clasificación no pegó mucho. Si quieren no la aprendan, pero sí aprendan a Weinstein. Pero la Bastida agarró y lo clasificó del 1 al 5. 1 y 2 vendría a ser el T0 de Weinstein, todo el mioma en cavidad endometrial. La diferencia entre ambos es de que aquí es con pedículo y aquí es base sésil. Aquí hay un pediculito que sale y acá es base sésil, está pegado como un chinchón. ¿Ok? El tipo 3 vendría a ser menos de un tercio más de 2/3 menos de un tercio intramural, la mitad intramural y más de 2/3 intramural. Síntomas, pregunta examen. ¿Cuál es la principal manifestación de los miomas? Asintomáticos. De las 30 doctoras que están aquí, en 12 tienen miomas. Y muchas no se han dado cuenta. Salvo se hayan hecho su ecografía de rutina. Oye, encontraron un mioma de casualidad. Ni sabían que tenían mioma porque no tenían síntomas. Asintomáticos. Y de los sintomáticos, el síntoma más frecuente es la menorragia. El sangrado relacionado con la regla. Ya hemos hablado de menorragia. No metorragia, sino menorragia. O sea, hay una hipermenorrea o una regla prolongada de más de 7 días. O un sangrado más de 120 centímetros cúbicos. En segundo lugar está el dolor pélvico. Después tienen desplazamiento, masas, por la quiebra y lisura, por compresión de la vejiga por delante o compresión del recto por detrás, en un contexto de infertilidad. Doctor, no salgo embarazada, ¿por qué? Y estudian y tienen miomas. En un contexto de complicación obstétrica. Los miomas no solamente me traen infertilidad, sino que me puede traer abortos, amenaza de abortos, amenaza de parto pretérmino, trabajo de parto disfuncional y hemorragia puerperal. O sea que por todos los niveles los miomas pueden traer problemas a nivel de obstétrico. Malignidad, ya hemos dicho de que ya no hay degeneración maligna, ya no es complicación porque la malignidad viene desde el inicio. Y eso sí, asociaciones raras. Y a veces no sabemos la causa. Y yo les digo por qué. Una vez un hematólogo en el hospital me refirió a una paciente con anemia. O policitemia. Policitemia. Ahí está policitemia. Policitemia. La cosa es que hemoglobina 17 tenía, creo, roja la señora. ¿Y por qué te manda a ginecología? ¿Estás sangrando? No, doctor, yo no sangro.
Pero me han hecho una ecografía ahí y me encontraron que tenía miomas. Y yo hablé con el hematólogo, pero ¿por qué la interconsulta si es asintomático? La señora está ahí en la perimenopausia. No, doctor, es que la policitemia hemos hecho el estudio y no encontramos causa. Pensamos que es el mioma. Y tenía un mioma grande en realidad, pero no sangraba la señora. Ah, ya, acá me puse a leer, pues, ¿no? Interesante. Le operamos, le sacamos el útero y se corrigió la policitemia. Se corrigió la policitemia como arte de magia. Al día siguiente ya no tenía nada. Todos decían, no, bajó la hemoglobina porque ha sangrado en la cirugía un montón. No, doctor, le hemos sacado sin ningún sangrado. Está 100 centímetros cúbicos de sangrado. No sé. Y eso es y no sabemos la causa. Debe haber factores. Los miomas crean muchos factores. Si ustedes leen esta revista, bueno, esto yo lo revisé cuando era residente. Este es un suplemento publicado en marzo de 2006, ¿ok? Que es uno de los suplementos más completos hasta ahora, en donde tienen el suplemento varios temas bien desarrollados, y uno de ellos son los factores que crean los miomas. Y ahí van a leer metaloproteinasas, interleuquinas, factores de necrosis, interferones y toda su función. Y uno de esos factores son los que provocan estas asociaciones raras, que parecen como síndrome paraneoplásico, parecido, ¿ok? Bueno, el diagnóstico diferencial, ni hablar, pues, ¿no? Pólipos, hiperplasia, adenomiosis, endometriosis, tumores ováricos, EPIs, que sobre todo la fase inflamatoria, tumores inflamatorios, puede ser miomas subserosos degenerados, etcétera, ¿no? Lesiones de vejiga, etcétera, etcétera. El diagnóstico facilito, el diagnóstico es facilito. Clínicamente veo un útero aumentado de tamaño, ¿no? Etcétera. Ecográficamente suficiente. Con una buena ecografía yo hago el diagnóstico confirmatorio de miomas. En casos excepcionales voy a requerir una resonancia o una tomografía. Cuando hay una tumoración compleja, y muchas veces, oh, es cáncer de ovario, posmenopáusica, y entramos, era un mioma que era subseroso o era pediculado, degenerado, y no era el cielo ovario. Eso pasa, ¿no? Ahí está esto destinado. Y lo otro es cuando ahí tiene una paciente en miomatosis severa, así como la señora que al inicio hemos visto, con ese útero miomatoso por todos lados, y todavía se acerca, doctor, quiero tener hijos. Esos son los casos más bravos, más difíciles. Entonces, en pocas palabras te dice, doctor, sáqueme los 20 miomas que tengo, pero déjeme mi útero para tener mi hijo. A una amiga le sacaron 5 kilos de miomas. 5 kilos de miomas, era gestante de miomas. Y le dejaron un útero que no sirve para nada. O sea, hay que ser conscientes, no darle falsas expectativas a la paciente. Tú sacas mioma, saca mioma, saca mioma, y el útero queda una piltrafa que lo reconstruyes y no sirve para nada. Tienes que hablar bien con la paciente sobre ese tema. Y en algunos casos de miomectomía, el riesgo de sangrado es muy alto y tienes que terminar en histerectomía, porque tú tienes que ligar las uterinas para que pare el sangrado, ¿no? Entonces, en estas pacientes que tienen miomas múltiples, para miomectomía, tienes que hacer un mapeo, conocer cada mioma, uno por uno, y no siempre tienes que sacar todos, tienes que sacar los que comprometan la cavidad endometrial. ¿Ok? Si son subserosos, así sea grande, déjalo, ¿no? Entonces, la resonancia magnética es la prueba de elección para el mapeo de miomas ante miomectomía múltiple. Y esa es pregunta de examen. Doctor, ¿y en qué señal? ¿T1 o T2? ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe acá radiología, algo de resonancia? ¿Ah? ¿Quién va a ser radiólogo? Nadie. ¿Ginecólogo? No, doctor. ¿Tú? No, doctor. Bueno, bueno, entonces la resonancia magnética es excelente para ver miomas, ¿ya? En la ecografía hay una variante llamada histerosonografía, que es una ecografía en donde inflo la cavidad endometrial con suero. Con una sondita, suero, se distiende el útero y ahí puedo estudiar el mioma clarito. Y con esto yo puedo también establecer el Weinstein. Este es un T0 porque todo el mioma está afuera. Este es un T1 porque más del 50% está en cavidad endometrial. ¿Ven? Con una histerosonografía. Esta es la resonancia magnética, doctores. Miren qué bonito se ve. Señal T2, pregunta examen. En señal T2 tienen que pedir la resonancia magnética si quieren explorar pelvis femenina, sobre todo miomas uterinos. Porque en la señal T2 el líquido se ve claro, blanco. Miren, hasta diagnóstico de ovario poliquístico ve. Por resonancia, miren los folículos, líquido blanco, se ve clarito, clarito. La vejiga, orina blanca.
Aquí tienen ustedes el útero, aquí tienen el endometrio blanco, porque tiene harto moco, líquido. Entonces ustedes pueden ver cómo los miomas con hiposeñal, cuál de ellos me desplazan la cavidad endometrial y cuál debo sacar para tratamiento de fertilidad. Aquí en el corte sagital, mioma, 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 y aquí tienen el endometrio, la zona de unión del endometrio, para hacer el mapeo. ¿Cuándo debo tener conducta expectante? Cuando son pequeños y asintomáticos, no duelen, no molestan, no sangran. Cuando están cerca de la menopausia. Ustedes saben que en la menopausia caen las hormonas esteroideas y los miomas se achican. Y si no traen molestias en la edad reproductiva, peor lo va a hacer en la menopausia. Y durante la gestación, no los toquen. Ha habido una muerte materna por tocar miomas, por querer sacar un mioma durante una cesárea, se murió una mamá. Alguna vez, por ahí. Solamente el caso excepcional que pueden sacar miomas es cuando está torcido, se ha torcido su pedículo y empieza a doler, y a la hora que ustedes entran, solo ligan el pedículo, cortan y salió. Pero no saquen miomas intramurales, nunca durante una cesárea. ¿Ok?